Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Algunos días ausente, problemas de salud, y agradecemos de manera muy especial al Pastor Gregorio Morillo en nuestra ausencia. Extraordinario trabajo para que ustedes continuaran recibiendo este material tan importante que estudiamos día a día a través de la radio en este espacio Radio Amanecer en Estudio. Gracias, Pastor Morillo, donde quiera que te encuentres, que las bendiciones del cielo te acompañen y sea prosperado de manera que pueda crecer espiritualmente cada día más, hasta que podamos asemejarnos a nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo. Amados amigos, hermanos, traiga su Biblia, su guía de estudio. Iniciamos la lección número 6 de este trimestre. Luchando con la fuerza de Cristo será el tema general que estaremos viendo durante toda esta semana. Es importante siempre que tenga su guía de estudio a mano, y bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Me place saludar en esta hora a quien es el invitado durante todo el trimestre, Pastor Daniel Polanco. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso, Pastor, puedan ser con usted y su familia. Y qué bueno es saludarle una vez más aquí en Radio Amanecer en Estudio. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Qué bendición poder llegar a todos nuestros hermanos y amigos, y qué bueno es tenerle de vuelta, Pastor. Que el Señor pueda bendecirle y que nuevamente, pues, al colocarnos en las manos del Señor, Él pueda usarnos. Creo que tenemos una linda oportunidad esta semana al iniciar este estudio luchando con la fuerza de Cristo. Hemos de añadir un elemento muy importante a lo que tiene que ver con nuestra realidad del crisol de las pruebas, y es que ahora vamos a mirar con qué contamos y cuál debe ser nuestra actitud ante la realidad de las luchas en este mundo. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en el estudio de su santa y bendita palabra, y que nos permita ser conducido por toda la verdad, tal cual así es el propósito del Señor. Oramos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la linda oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios, de abrir tu palabra, de estudiar, de crecer. Queremos suplicar, oh Señor, que tú nos bendiga, que en esta hora derrame tus ricas bendiciones sobre aquellos que hacen una paradita para detenerse y alimentarse de tu palabra, que sea de dirección y de consuelo y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, la parte introductoria a la lección número 6, luchando con la fuerza de Cristo. La lucha del cristiano no es contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Nos habla acerca de una lucha espiritual. Y precisamente porque no estamos en una guerra física que nosotros podamos decir el enemigo está en la otra acera o es el vecino, de manera literal, pero sabemos que tenemos una lucha constantemente. Y en esa lucha nosotros no podemos desmayar, porque el que desmaya o se descuida fácilmente puede ser vencido. Y lo importante, Pastor, de esta lucha que nosotros tenemos diariamente es que no solamente el Señor nos ha dado fuerza en términos físicos, sino que a esa fuerza pues añade el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la lección empieza diciendo luchando con la fuerza de Cristo, para que nosotros podamos entender que en esta guerra espiritual que tenemos, con estos crisoles que hemos estudiado durante todo el trimestre, podemos contar con esa gracia salvadora que es la gracia de Cristo, y por eso podemos luchar
con mucha dignidad y sabremos que al final de esta jornada vamos a salir victoriosos porque contamos con la fuerza de Cristo Jesús. Así es, pastor, y es bueno destacar el lenguaje que usa el apóstol Pablo. Qué linda relación se puede mostrar en estas palabras. Cómo el apóstol Pablo, en toda su vida, en su caminar, en todo lo que se propone, él entiende que Cristo está presente. Un estilo de vida, un depender, un hecho de que él entiende que lo que él ha logrado y lo que puede lograr, su ánimo, su fortaleza, está en el Señor. El libro de Colosenses, esta carta a los Colosenses, es una carta muy, pero muy interesante, pastor, porque cuando uno la estudia se da cuenta que aunque el apóstol Pablo toma un lenguaje muy llano de la realidad actual del hombre que lucha, que se afana, que avanza, él ante todo está tratando de presentar que si hay algo que nos mueve a hacer una buena obra, si hay algo que nos levanta, que nos ayuda, nos anima, tiene que ver por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entendemos que esta carta, que esta iglesia que estaba en Colosenses, pastor, no fue fundada exactamente por el apóstol Pablo, sino por uno de sus discípulos, Epafras, que estaba allí trabajando en esta área. Sin embargo, un día que viene a visitar al apóstol Pablo, trayéndole buenas nuevas acerca de lo que estaba pasando en los Colosenses, dice que entonces Pablo toma la fuerza para hablarles a ellos, para inspirarles a ellos a avanzar. En este sentido, la epístola está tratando de que se pueda conocer que Dios y Jesucristo están allí para hacer su parte. Sin embargo, y esto hay que destacarlo, el miembro de iglesia, el miembro de esa iglesia de Colosenses, como pasa ahora mismo, también tiene una responsabilidad. Y es que el apóstol Pablo en toda la carta de los Colosenses está tratando de hacerle ver que hay peligros de apostasía, especialmente por la falsa doctrina, y que el Señor estaba allí para luchar con ellos, pero que ellos mismos también tenían que, apoyándose en Cristo Jesús, hacer resistencia a lo que eran estas falsas doctrinas. Y entonces se ve como esta combinación, pastor, de una lucha, de una pelea, pero donde actúa Cristo, pero también hay una disposición del miembro de iglesia, del ser humano, en apoyarse en la fuerza que es Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a esta cinta del apóstol Pablo a los creyentes de Colosa, por eso hablamos de Colosenses capítulo 1, verso 29, hay una expresión que debe llamarnos la atención cuando él dice, por eso me afano. Hemos escuchado en diferentes términos o círculos religiosos donde se motiva a no afanarse porque ya Jesucristo lo hizo todo. Bueno. Pero parece ser que Pablo tenía muy en claro que el hecho de que él se moviera en Cristo Jesús tenía que esforzarse. Por eso habla, por eso me afano. Sí. Y entonces viene la expresión luchando. El afanarse tiene que ver con las luchas diarias. Pero somos reiterativos en decirle a los oyentes que en esta lucha diaria que tenemos y que nos afanamos en el día a día, lo más importante de todo esto es que no estamos solos. Hay muchas personas que están pasando por dificultades, por muchos problemas y piensan que están solos. No. Veremos durante toda esta semana que la fuerza que viene de lo alto, que viene de Cristo Jesús, está con el cristiano. De ahí que el texto bíblico para memorizar en esta semana de Colosenses 1:29 está diciendo, por eso me afano, luchando con la fuerza que actúa poderosamente en mí. Y Pablo reconocía que esa fuerza proviene de Cristo Jesús. Una pregunta clave, pastor, sería, ¿es real esta fuerza de Cristo? ¿Cómo actúa la fuerza de Jesús en el ser humano? ¿Qué diferencia hay entre una persona que lucha con la fuerza de Cristo, que se apega a ese poder divino que le acompaña, que le levanta, y la persona que no lo hace? La guía de estudio nos mueve, pastor, a mirar un cuadro que puede repetirse y que es algo que uno ve constantemente, uno lo ve así, como muchas personas se diferencian, el que lucha con Cristo y aquellos que padeciendo los mismos padecimientos, pues están luchando solo. Ahí se cuenta la historia, pastor, de dos personas que fueron colocadas en el mismo asiento, en el sentido de hacerle la pregunta de cómo se sentían. Ambos habían
tenido la experiencia de una catástrofe en su familia, ya que a la señora le había matado pues su hijo, igualmente a aquel hombre quien se expresa como un ejemplo de valentía y de fortalecimiento. A la señora le mataron su hijo hacía como 30 años, según ahí estaba leyendo en la historia. Sin embargo, a este señor que la guerrilla y grupos vandálicos habían matado a su hijo hacía poco tiempo, lamentablemente cuando se ve la aflicción de la mujer, quien no está con su fe en Cristo, se ve una persona afligida, una persona totalmente derrotada, una persona con ira en su corazón y con deseo de venganza. Sin embargo, aquel hombre se le ve con mucha tristeza, con muchas lágrimas, porque son reales, sin embargo, con una esperanza y con una intención de perdonar, de redimir aún a las personas que le hicieron daño. Entonces uno dice, wow, pero ¿qué es lo que actúa? ¿Cómo puede el poder de Cristo tener una diferencia tan marcada en las personas que se pueda mirar el cuadro del que quiere perdonar y el cuadro del que quiere venganza, el cuadro del que llora sin esperanza y el cuadro del que aún llorando mantiene una bendita esperanza en Cristo Jesús? Lo interesante de esta historia, pastor, es que esta señora tenía ya, para ser más exacto, específico, ahí como lo dice la historia, usted sabe lo que se llama 20 años de la pérdida de un hijo. Ya uno entiende que pasado 20 años, ya uno empieza a definir en su vida algún propósito para empezar a olvidar y a perdonar. El tiempo, dice algunos por ahí, parece ser que todo hace que se olvide y se perdone, pero sufrir y luchar durante 20 años para no perdonar es una cosa tremenda. Posiblemente la persona que hizo el asesinato ya ni siquiera existía, o si existía, estaba viviendo un tanto mejor que esta persona. Estamos especulando, pero es así como funciona el asunto. Usted no puede mantener una amargura de 20 años en su vida sufriendo y luchando, y tiene que buscar algún tipo de solución. Sin embargo, la historia cuenta que el hombre que perdió a su hija apenas unos años atrás ya había iniciado un proceso de curación, una profilaxis mental que ayuda a los seres humanos a poder vivir a pesar de las situaciones adversas que se presentan en la vida. Y uno debe sencillamente decir que cuando el Señor Jesucristo está en la vida de los seres humanos, esos procesos dolorosos, difíciles como son las pérdidas y en las circunstancias en que se dieron, es de la única manera que uno puede limpiar su mente del odio, de la misma tragedia que se produce. Pero reiteramos una vez más que en ese crisol de la vida necesita usted tener una experiencia profunda con el Señor para perdonar a aquellos que hacen un daño tan grande dentro de ese círculo familiar y especialmente en usted. Entonces, pastor, estamos hablando de que finalmente contamos con la fuerza que nos da Cristo Jesús, aquel quien padeció, aquel que desde la cruz había expresado palabras de perdón, aquel que se había levantado. Sin embargo, nosotros también jugamos un papel sumamente importante. Mi actitud, la manera en que yo me apropio del poder que Cristo me da. Y es una de las partes que el apóstol Pablo está tratando de resaltar. No dice Jesús está luchando por mí, él dice yo estoy luchando, yo estoy esforzándome en esa fuerza que Cristo actúa en mí de manera poderosa. Cuando nosotros nos dejamos rendir por el sentimiento, cuando solamente pensamos en que no se puede o simplemente dejamos a un lado, ¿verdad?, nuestra parte, nuestra participación, lamentablemente se hará difícil el poder rebasar situaciones como esta. Dios Todopoderoso puede hacer en nosotros y obrar conforme a su santa voluntad y a su fuerza. Y eso es lo que nosotros estamos mirando aquí. Pero ¿cómo podemos nosotros también en esta batalla poner de nuestra parte, haciéndonos así, sosteniéndonos más bien de lo que es el poder del Señor? Nos toca hacer
una función. Y el apóstol Pablo, en esta conversación que tiene con la iglesia, esta carta que le envía, le está pidiendo que se esfuercen, le está pidiendo que ellos mismos estén pendientes, está pidiendo que se abracen de las fortalezas que es en Cristo Jesús para poder seguir avanzando y seguir hacia adelante. Nosotros nos toca varios aspectos y es lo que vamos a estar mirando, pastor, durante toda esta semana. Nos toca a nosotros someter lo que es nuestra propia voluntad a la voluntad del Señor. Nos va a tocar a nosotros de una manera u otra resistir, que es uno de los términos que hemos estado tratando en todo lo que es el estudio del trimestre. Nos toca resistir y permitir que el Espíritu Santo sea quien gobierne nosotros, no nuestros sentimientos, que muchas veces nos dominan, nos controlan. También a nosotros finalmente nos va a tocar perseverar. Son palabras y términos, pastor, que todos expresan una lucha, todos expresan un esfuerzo. No puede encontrar victoria el cristiano simplemente profesando una fe, creyendo que se hará, creyendo que sucederá, sino que ese poder que obra, como dice el apóstol Pablo, en nosotros, y Cristo Jesús así lo presenta, nos da a nosotros las herramientas. Pero ¿dónde está el cristiano que quiere apegarse a las herramientas del Señor? ¿Dónde está ese hombre, esa mujer que se levanta hoy victoriosamente diciendo, en Cristo yo podré vencer? Y nosotros hemos escuchado esto, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad?, que me fortalece. Pero no es solamente una acción de que Cristo hará todo por mí, sino que se necesita que yo tenga la voluntad de abrazar el poder de Cristo, de apegarme al Señor, de hacer el esfuerzo de ir adelante. Por ejemplo, pastor, no sé si usted recuerda, y yo sé que sí, la historia de aquella mujer que tocó el manto de Cristo. Fue algo como un milagro como tan poderoso, ¿no? Solamente del borde del manto de Cristo salió poder. Y el mismo Jesús lo dijo, ha salido poder de mí para sanar. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una mujer que buscó la vía de llegar, que se abrió camino en la multitud y que llegó hasta donde estaba el Señor y tocó el manto, y entonces el milagro ocurrió. Allí hay una combinación del poder de Dios más el esfuerzo humano, que esto, aunque no queremos que lo confundamos, porque el poder viene de Dios, no va a actuar el Señor en nosotros si nosotros no nos apropiamos de ese gran poder. Y eso es muy importante, si no nos apropiamos de ese poder. Hay un asunto que nosotros debemos entender a la perfección en la Biblia. Yo me maravillo de que existen tantas personas en el mundo que tienen manejos, conocimientos teológicos en forma extraordinaria. Pueden citar pasajes completos de la Biblia, recitar versículos y tener una aplicación extraordinaria. Sin embargo, eso se llama cultivar solamente la parte intelectual, el intelecto del ser humano. Y posiblemente alguien nos esté escuchando en esta hora que puede tener mucho más conocimiento con nosotros en temas que tienen que ver con la palabra de Dios. Sin embargo, hay mucha gente que con ese conocimiento teológico están llevando una vida muy amargada por situaciones difíciles, y entonces el crisol lo está arropando. Por eso, la autora norteamericana Ellen White, en el libro titulado Testimonios para la Iglesia, en el tomo 2, página número 238, hay una declaración muy interesante que va en esa misma dirección, cuando ella menciona que el cultivo de los pensamientos religiosos y sentimientos de devoción no es hecho parte de la educación. Deberían influir en el ser entero y regirlo completamente. El pensamiento religioso no es solamente eso, tiene que ir influyendo en el ser entero. Y el hábito de hacer lo recto es lo que se necesita. Se obra intermitentemente bajo influencias favorables, pero el pensar natural y fácilmente en las cosas divinas no es el principio que rige la mente. Debe ser influenciado todo el cuerpo, el pensamiento, la mente, y entonces invitarnos a accionar conforme
a ese pensamiento que vamos obteniendo cada día. Por eso es importante, apreciados hermanos, queridos amigos, que lo que aprendemos diariamente podamos llevarlo a la praxis, a la práctica, y es lo que básicamente nosotros estamos hablando en esta ocasión. Podemos tener grandes cantidades de dominios en diferentes áreas del saber, incluso en lo religioso, pero si no lo llevamos a la práctica, sencillamente nos quedamos en el cultivo solamente de un pensamiento religioso. ¿Sabe, pastor, que cuando miramos el texto de Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, aunque la parte allí del 28 es la que más estamos resaltando, el apóstol Pablo también nos da una gran lección. Y una de las lecciones que él nos da es que tanto su obra como sus oraciones, según la expresión, él la atribuye la gloria y la honra a Cristo Jesús. Uh-huh. El apóstol Pablo era una persona muy preparada, que tenía un vigor, que tenía una fuerza, que tenía una inteligencia, pero cuando él expresa de dónde vienen sus logros, él está hablando acerca de la voluntad de Cristo Jesús. Mi fuerza, lo que soy, lo que tengo, viene de Cristo Jesús, para lo cual también dijo, trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. En este sentido, cuando el apóstol Pablo está presentando sus logros, cuando el apóstol Pablo está presentando lo que es su sabiduría, su sapiencia, todo lo que él ha logrado, entonces le dice allí a sus discípulos y también le dice a aquella iglesia que está creciendo en esta comunidad pagana, le está diciendo lo que yo puedo ser, lo que puedo aconsejarle, a donde puedo llevarles, depende y viene del poder de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros, pastor, tratando de modelar una supuesta fe brillante, ¿no? un metal ya pulido, nos damos la gloria y la honra, no sabiendo que si hemos logrado algo es gracias al poder de Cristo Jesús? Y esto, en contraste de la realidad que el apóstol Pablo está presentando, nos va a ayudar mucho. Porque número uno, necesitamos saciarnos del poder de Cristo, que gracias a Dios lo tenemos a merced nuestra para poder vencer. Pero una vez nosotros logremos aquellas cosas que el Señor nos da, tenemos que entender que la gloria y la honra es de Él. Y que Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su santa y buena voluntad. Por lo tanto, en todos mis logros cristianos, en mi esfuerzo, en mi levantarme, como el apóstol Pablo así lo expresaba, el que tenía de qué gloriarse, el que tenía de qué engrandecerse, decía, no, la fuerza que yo tengo y lo que yo puedo presentar viene de Cristo Jesús. En este tiempo se necesitan cristianos con una fe fuerte, un carácter bien definido, como lo tenía nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se identificó bastante con el pensamiento de Cristo y trabajó en esa dirección para que su carácter también pudiese fortalecerse en los momentos difíciles, porque Pablo imitó plenamente la vida del Señor en torno a lo que tiene que ver con el sacrificio y el sufrimiento. Si nosotros estamos pasando por algún crisol difícil, las personas que nos observan y que tienen conocimiento de que somos cristianos, pues en la medida en que nosotros soportemos varonilmente estas pruebas, entonces ellos entenderán que ciertamente el cristiano no es solamente de teoría, sino de práctica. Y nosotros hemos insistido mucho en esto. Señores, estamos en un tiempo en que necesitamos acudir plenamente al Señor para que nuestras vidas se puedan convertir en un ejemplo donde el Espíritu Santo obra para que en esas situaciones que estamos viviendo, podamos representar dignamente a nuestro Señor Jesucristo. Iniciando esta carta, pastor, a la iglesia de los Colosenses, el apóstol Pablo está haciendo una advertencia sumamente importante acerca de las apostasías que se podrían levantar, la falsa doctrina y estas corrientes de lucha, de grandes esfuerzos que el enemigo levantaría en contra de la iglesia. El apóstol Pablo pues le advierte en que debían apegarse a ese poder, a esa fuerza
que solamente viene de Cristo Jesús. Nosotros hoy en día vivimos en tiempos sumamente peligrosos, tiempo donde el enemigo se levanta, donde a veces podemos confiar en nuestras propias fuerzas y estas nos pueden fallar. Y durante la semana vamos a estudiar esto, cómo apegarnos a nuestras fuerzas propias y a nuestro propio pensamiento y sentimiento puede ser un peligro. Sin embargo, el apóstol dice, miren, ustedes que están aquí para triunfar, que están modelando a Cristo, que estamos poniendo nuestra fe en aquel que nos ha llamado, tenemos que saber que tenemos en Él una fuerza que actúa poderosamente en cada uno de los cristianos. El apóstol Pablo dice, en mí, pero nosotros tenemos que entender que esta fuerza de Cristo actúa de manera poderosa en cada cristiano. Nos puede ayudar a rebasar situaciones tan difíciles como es la injusticia de este mundo, como son las preguntas tan confusas que existen, y nos pueden ayudar incluso a tener respuesta ante situaciones como la que presenta la guía de estudio en el caso de este hombre y esta mujer. Tú y yo podemos tener esa fortaleza en Cristo para que al momento de enfrentarnos a las realidades de la vida podamos salir airosos. No es que el apóstol Pablo está diciendo, miren, ya yo no lucho porque ahora es Cristo que está luchando. No, él está diciendo, yo me esfuerzo porque tengo una garantía, tengo un respaldo, tengo a mi Dios que está a mi lado y por lo tanto mis esfuerzos tendrán un verdadero final. Señores, la lección de esta semana se enfoca en varios elementos esenciales que van a ayudarnos a construir lo que es una estrategia triple para superar los crisoles. En primer lugar, bajo la guía del Espíritu Santo, debemos cultivar el conocimiento de la verdad acerca de Dios, acerca del mal y de nosotros mismos dentro del contexto inmediato de nuestra vida y en el contexto más amplio del gran conflicto. En segundo lugar, y lo veremos así, debemos comprender la naturaleza de la libertad de elección que el Señor nos ha dado. Y en tercer lugar, esa colaboración exige entonces un compromiso y una perseverancia en lo que nosotros decimos y hacemos, que deben ser radicales. Es una palabra difícil para muchos asimilar, pero la vida del cristiano, las decisiones que toma son decisiones muy radicales. Así, amigos, hacemos mención a la parte final de esta lección importantísima que acabamos de introducir. Es la lección número 6, luchando con la fuerza de Cristo, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de referencia durante la semana en Colosenses 1:29, por eso me afano, luchando con la fuerza que actúa poderosamente en mí. Esa fuerza es la fuerza de Cristo Jesús. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecerte esa gran bendición de estudiar tu santa y bendita palabra. Y somos insistentes, la iluminación del Espíritu Santo es real y es lo que nos motiva, nos ayuda no solamente a tener la parte teórica, sino cada día poner en práctica lo que aprendemos en estas sagradas escrituras que estudiamos constantemente. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.